Cuando tú tienes un animalito, ya sea un conejito, un hámster, etcétera, una mascota nueva, lo primero que quieres hacer es investigar cómo se alimenta ese animal en su hábitat natural, cómo se desenvuelve ese animal en su hábitat natural, cuál es el ambiente que tiene en su hábitat natural para poder criarlo sano, fuerte, sin enfermedades y por supuesto que no muera. Ahora, si tú quieres crear un humano, un Homo sapiens con éxito, sin que se enferme, sano y fuerte, tienes que hacer exactamente lo mismo. Confirmen mis zonas, mis zonas, ¿cómo están? Bienvenidos mis reyes, mis reinas, Juanchis reportándose nuevamente para darte otra de esas puteaditas llenas de cariño, pero llenas también de mucha verdad. Y los hago porque te quiero, porque soy un buen pana. Yo no soy como el tóxico de tu ex o la tóxica de tu ex, que te voy a decir mentiras, ya lo sabes. Nosotros hablamos la plena. Hoy vamos a contar un poco de historia. No va a ser aburrido, la verdad es que vas a encontrar cosas que te van a llamar mucho la atención. Y quiero contarlo en forma de historia porque yo sé que no soy un médico, yo sé que no soy un especialista, todavía no, para recomendarte ciertas cosas acerca de la salud, etcétera, etcétera. Por eso hoy te vengo a compartir este fragmento de historia, porque yo sé que a muchos les causa dudas decir, oye, pero Juanchis me recomienda tal cosa, ¿en qué se basa científicamente? ¿En qué te basas? ¿Dónde están los estudios? Voy a empezar a publicar también estudios porque yo sé que muchas personas confían en la ciencia y no está mal. Así que primero que nada voy a compartirte un poco de historia para que veas cómo hemos dejado de usar la lógica, que es la ciencia que menos usamos hoy en día. Paradójicamente, todos creemos que usamos mucho la lógica y la verdad es que no la usamos tanto como creemos. Pero bueno, lo que te quiero compartir aquí es, por ejemplo, la historia de enfermedades como el Alzheimer, la diabetes, el cáncer. Algunas de esas enfermedades, yo sé que muchos han escuchado esto de que las enfermedades como el cáncer, la diabetes y el Alzheimer son genéticamente heredables, son hereditarias, así que no tenemos nada que hacer. O sea, simplemente nos van a dar por nuestros genes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú te pones a investigar un poco de historia, antes la gente no moría de diabetes, no moría de cáncer, no moría mucho menos de Alzheimer. ¿De qué moría la gente antes? Allá por los 1900. Vámonos bien atrás, incluso 1800. La gente moría de enfermedades, como ya te lo dije en el podcast pasado, infecciosas, como la tuberculosis, que como no había antibióticos, la gente era muy difícil curar ese tipo de enfermedades. No se escuchaban muertes como la diabetes, como el cáncer, como el Alzheimer. Enfermedades autoinmunes prácticamente no existían. Y digo prácticamente porque existía alguno que otro caso de ese tipo de enfermedades que eran tan raras, que eran como esos casos de esos niños. No sé si has escuchado de esos niños que dicen, este niño tiene esta enfermedad que solo 6 niños en el planeta tienen. Es muy rara este tipo de enfermedad o esta malformación, etc. Así de raras eran esas enfermedades. Y no es algo que me esté inventando, o sea, solo hay que leer historia. Si tú empiezas a ver cosas como, por ejemplo, no recuerdo quién era el autor de este estudio que investigó, hicieron un análisis de todos los cuerpos humanos del 3000, si mal no recuerdo, del 3000 para atrás, y adivinen cuántos casos de cáncer encontraron. Encontraron 3 casos, entre miles o millones. Ahora la tasa se ha disparado, o sea, el cáncer es algo normal. Seguramente tú conoces a alguien que tiene cáncer, a alguien que tiene diabetes y probablemente tal vez a alguien que tenga Alzheimer. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la genética te predispone, mas no te predestina. No digo que haya genéticas que te predispongan a tener diabetes o a tener cáncer o a tener Alzheimer. Perfecto, o sea, eso no es discutible y yo estoy completamente de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es que te quieran hacer creer que simplemente no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, o sea, si te pega, te va a pegar y ya está. La verdad es que en el 99% de los casos sí puedes hacer algo. Y eso tiene completamente relación
con tu alimentación. Yo sé que a muchos no les gusta escuchar eso, pero es verdad. O sea, tu alimentación es la clave. Si tú empiezas a ver cómo era la alimentación de las personas cuando se enfermaban de tuberculosis, tipo enfermedades infecciosas, pero no se enfermaban de diabetes, cáncer, Alzheimer, te vas a dar cuenta que ultraprocesados, dulces, grasas o aceites ultraprocesados no existían. No era parte de su dieta porque simplemente no existía. Allá por los 1900, por los 1800, toda la alimentación era en base a la agricultura, en base a la gastronomía artesanal. Que se hacían dulces, ya te lo expliqué, se hacían dulces, hacían cosas, pero artesanalmente. No así que venían en paquetitos o en funditas. Eso no existía. Entonces, si tú empiezas a unir esos puntos, es increíble, porque ahora tenemos así al alcance de la mano todo lo que quieras, galletas, chocolates, lo que sea. Incluso cosas como el arroz, es increíble. Yo me he puesto a preguntar, hice una mini investigación aquí en el pueblo donde vivo, porque hay abuelitos que viven hasta los 96 años y manejan bicicleta, están en perfecto estado de forma. No se los ve débiles, incapaces, nada. Y no tienen ninguna enfermedad. Y si tú les preguntas, oye, ¿comías cosas como por ejemplo el arroz? Que no te digo jamás lo comas. O sea, ¿formaba parte de tu dieta diaria el arroz? Ellos dicen no, porque era un lujo. Si se comía arroz, se comía cuando había alguna celebración o en un fin de semana, pero no era todos los días. Eso es lo que quiero que entiendas. Lo que hagas el 80-90% del tiempo, eso es lo que va a influir. No te digo nunca comas nada de dulce, no te pegues un postre, no hagas nada de eso. Eso no te lo estoy diciendo. Pero es muy difícil desapegarte si te digo esto. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a empezar a racionalizar. Bueno, es que no lo tengo que comer nunca. Bueno, es que no hay que prohibirse. O sea, todo con moderación. Puedes comer todo con moderación. Y te vas a empezar a, como decía uno de mis maestros, hacer una tipo como gimnasia mental para justificar el comer sin moderación alimentos que sabes que deberías tener moderación al comerlos. Entonces, por eso yo te digo que dejes de comer arroz, dejes de comer azúcar, dejes de comer ultraprocesados, dejes de comer aceites vegetales. Déjalos así del todo. Y una vez que los dejes del todo, vas a ver y vas a entender qué es comer con moderación ese tipo de alimentos. Porque a mí, por ejemplo, no sé, de vez en cuando, yo que sé, cada 2 semanas, cada mes, incluso cada 3 meses, a veces se me antoja, no sé, un pan de chocolate. Está bien, voy y me lo compro. Pero yo sé que sí, ahora sí estoy comiendo con moderación. No es que me lo estoy comiendo todito los días de desayuno, de almuerzo, de merienda. O sea, si tú te pones a ver cómo es un plato ecuatoriano, por ejemplo, que es el país donde yo vivo, del que soy originario, todo está repleto de azúcar y carbohidrato, o de cosas que se van a convertir en azúcar en sangre en tu organismo. Primero te pasan el fresco. Ya el fresco sin azúcar, digamos fresco o el jugo de cualquier fruta sin azúcar, ya es pura azúcar. Ya sea que le exprimas el jugo o ya sea que lo licues, ya es azúcar. Ya es azúcar. Pero encima le ponen azúcar. Ok, chévere. Hasta ahí ya tenemos un vaso lleno de azúcar. Después, el plato repleto la base de arroz. Genial. El arroz es carbohidrato que se va a convertir en azúcar en tu sangre, en tu cuerpo, en glucosa. Y después, por supuesto, tienes el acompañante de las papas o el plátano. Digamos, si haces un seco de pollo, viene con la base de arroz, al lado el plátano, al lado un poquito de ensalada, muy poquito, y por supuesto la presa de pollo. ¿Ves cuánto carbohidrato te metes solo en una comida? ¿O ves cuánta glucosa te estás metiendo en una sola comida? No somos conscientes de eso, y te entiendo que tal vez esto te moleste, que te lo diga, porque así has comido toda la vida y dices, no, ¿cómo te vas a meter con la
sea, tu cerebro se enoja literalmente porque te metes con la comida tradicional, etc. Como te digo, no te estoy diciendo no dejes de comer para siempre eso. Yo sé que es muy difícil desapegarse de eso porque yo viví ese proceso. Pero algo que me preocupa mucho es la tasa de obesidad, la tasa de enfermedades autoinmunes que está habiendo ahora. Y cada vez en personas más y más jóvenes. Y es algo que nos debería de preocupar, pero no le damos importancia porque nos han dicho que son enfermedades hereditarias. Entonces, si tengo la suerte o no tengo la suerte de que me dé esa enfermedad. Ahora, vamos a ponernos en un contexto de hace, como te dije, de 40,000 años, que seguimos teniendo el mismo cuerpo que hace 40,000 años prácticamente. Tenemos el mismo cuerpo que nuestros ancestros, cazadores, recolectores. Ni siquiera hay que irnos tan atrás. Si eres católico o sigues, digamos, a las enseñanzas de Jesús, del Maestro Jesús, te vas a dar cuenta que en ese tiempo las personas, que no es mucho, hace 2000 años, 2022 años exactamente, siempre no tenían transporte. Si tenían, era lo máximo un caballito, un burro, un asno, pero no tenían más. Siempre para movilizarse había que caminar, había que estar en constante movimiento. En cambio ahora, ¿qué hay? Hay carros, hay buses, hay taxi. Hay un montón de cosas que dejan de hacernos mover, dejan de hacer que nos movamos. Hay un montón de esos inventos. Increíble, la tecnología es espectacular y nos ha hecho crecer mucho. Pero como quiero ponerte esta analogía para que lo entiendas mejor. Cuando tú tienes un animalito, ya sea un conejito, un hámster, etcétera, una mascota nueva, lo primero que quieres hacer es investigar cómo se alimenta ese animal en su hábitat natural, cómo se desenvuelve ese animal en su hábitat natural, cuál es el ambiente que tiene en su hábitat natural para poder criarlo sano, fuerte, sin enfermedades y por supuesto que no muera. Ahora, si tú quieres crear un humano, un Homo sapiens con éxito, sin que se enferme, sano y fuerte, tienes que hacer exactamente lo mismo. Tienes que investigar de qué se alimenta ese ser en su hábitat natural, en condiciones naturales, mejor dicho, y cuál es su entorno, qué hace día a día. Por eso a los hámsters les ponen una ruedita para que corran, porque saben que están en constante movimiento. Los humanos, en condiciones naturales, pongámoslo así, estaban en constante movimiento. Caminaban todo el día para trasladarse de un lugar a otro, para alimentarse, cazaban, ¿sí? Por eso siempre dicen ancestros cazadores recolectores. Siempre ha formado parte de la alimentación del ser humano. La carne siempre ha formado parte. Si tú empiezas a ver estudios acerca de la composición del humano, de los órganos, te vas a dar cuenta que el humano tiene un estómago muy ácido, un pH de 1 o 2 máximo. ¿Por qué? Porque nosotros antes de ser lo que somos ahora, no estábamos en la cima de la cadena alimenticia. No éramos los seres que se comían a todos los demás seres. Estábamos en la mitad. Había depredadores que se alimentaban de nosotros. Entonces teníamos que tener cuidado. Y a veces teníamos que comer la carroña. Y constantemente, digamos, a veces nos alimentábamos así. Comíamos bastante carne. A veces nos alimentábamos de la carroña. Y ese estómago súper ácido que desarrollamos nos ayudaba a matar las bacterias que esa carne o esa carroña podía tener. Tenemos prácticamente el mismo estómago que un carroñero, pero eso no te lo van a decir. Y es increíble, o sea, es fascinante porque siempre te venden esta idea de que si quieres ser sano, hazte vegano o hazte vegetariano. Y no digo que los vegetales estén mal, está perfecto. Tu plato en vez de arroz debería tener una base de vegetales, una base de ensalada, siempre. Pero los vegetales, solo alimentarte de vegetales no es lo más recomendable para estar sano. Porque como la carne es la única que fortalece y mantiene el ácido del estómago, si tú te alimentas solo de vegetales vas a perder ese ácido. Vas a perder la salud de tu estómago, el pH de tu estómago. Y eso te puede provocar muchas cosas que en otros espacios hablaremos para no ponernos tan técnicos. Que ya sé que ya te puede estar sonando un poco técnico esto. A mí me encanta este tema de la nutrición porque para mí representó algo muy, muy fascinante. Un cambio de energía, cambio de
de psique, de mentalidad, por supuesto de rendimiento. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que salud no solo es ausencia de enfermedad. Salud es rendir al máximo de tus capacidades. Y a veces nosotros no tenemos enfermedades, pero nos sentimos agotados todo el tiempo. Nos sentimos que no tenemos fuerza de voluntad, no tenemos energía. Cosas como esas. O nos sentimos deprimidos. Algo que me fascinó completamente es que tenemos un cuerpo entero. O sea, nuestro cuerpo está conectado uno con otro. Todas sus partes. Así, fijo. O sea, la cabeza no es indistinto de lo que le pase al estómago. Nada, todo está conectado. Es increíble cómo nuestra alimentación puede influir en nuestra autoestima, en nuestro estado de ánimo. A veces nos sentimos deprimidos y pensamos que son nuestras condiciones, etc. Pero la realidad es que a lo mejor se te puede ir. Yo he visto casos de personas que la depresión se les ha ido solo alimentándose sano. Es fascinante. Es fascinante. Quiero que investigues un poco de historia para que te des cuenta cómo cosas que son creencias del inconsciente colectivo realmente no son verdad. Hay que aprender a juzgar nuestras creencias, porque eso es lo que nos va a dar mucha perspectiva. Nos va a permitir ver, como dicen, el panorama completo. No nos quedamos solo con la perspectiva con la que nos criaron. Y eso es muy valiente. Yo sé que tú eres una persona muy curiosa y que juzga todo lo que ha escuchado, que mejor dicho, quiere juzgar, algo no le cuadra y por eso estás viendo este tipo de videos. Entonces lo que te quiero compartir aquí es, hay muchas cosas que tal vez nos han hecho creer o hemos nacido con ellas, hemos crecido con esas creencias que tal vez no son lo mejor, tal vez no es lo más recomendable. Por ejemplo, te han enseñado que tienes que desayunar apenas te levantes, cuando nuestros ancestros cazadores-recolectores se levantaban, iban a hacer ejercicio tratando de cazar algo, tratando de corretear algún animal o tratando de recolectar cosas. Y después, si lograban cazar algo, comían. Otra cosa que te puede sonar familiar es desayunar pan todos los días. No es necesariamente lo que necesitas. En un ambiente natural, en un entorno natural, ni siquiera hay que irnos muchos años atrás. Vas a ver, solo ves, digamos, documentales de tribus como los Shuaras o como los Hadza en África, y te das cuenta que ellos desayunan carne, proteína, y te das cuenta que ese tipo de personas están muy fuertes, muy sanos, no se enferman. Si tú empiezas a ver los estudios que han hecho acerca de las tribus, cómo viven en sus entornos naturales, te vas a dar cuenta que casi no se enferman, prácticamente no se enferman. Es increíble. Existen las enfermedades, existen los accidentes y enfermedades infecciosas en base a esos accidentes. Mueren personas al respecto, pero cuando se trata de enfermedades tipo diabetes, autoinmunes, tipo diabetes, Alzheimer, prácticamente no las conocen porque están en las condiciones que deberían estar. Hay muchas cosas que son fascinantes y que hoy quiero despertar esa curiosidad en ti. Y no te estoy dando recomendaciones médicas, ojo, pero no es un misterio cómo el aumento de enfermedades está cada vez más y más y más. Y es algo que me preocupa. Como te digo, yo perdí a mis dos abuelitas. Las perdí con cáncer y diabetes a causa de esas dos enfermedades. Y yo me puse a pensar y digo, o sea, ¿de verdad no se puede hacer nada? La realidad es que toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Y aquí, la causa de todo esto es nuestros hábitos alimenticios. Empezarnos a preocupar por esto, créeme, nos va a traer muchos beneficios como especie humana y por supuesto a nivel individual, porque vamos a poder rendir al máximo de nuestras capacidades y innovar, dar un mejor futuro a las siguientes generaciones. Entonces, lo que quiero que hagas aquí es que te empieces a juzgar, empieces a leer. Por eso te dicen, el conocimiento es poder. Sí, investigar sobre la historia, sobre lo que ha sucedido, es fascinante, te va a ayudar muchísimo. Pero hoy te quise compartir estos fragmentos de historia para que no te quedes con lo que creciste, con lo que te criaron, con lo que simplemente te han dicho las demás personas, que así son las cosas y no las puedes cambiar. Hay muchas cosas, créeme, allá afuera
por descubrir. Muchas cosas que están esperando a que tú sepas al respecto. Y te invito hoy que esa curiosidad le hagas caso. Por cierto, si quieres ahorrarte años y años de investigación y tener toda la información condensada en un solo lugar y aprender ese 20% que te va a dar el 80% de los resultados, te voy a dejar el link aquí abajo en los comentarios para que puedas formarte en esta academia que a mí me ahorró muchísimo tiempo de investigación y me ha traído grandes beneficios a nivel de salud, energía, mentalidad, emocional incluso, y por supuesto físicamente. Por cierto, suscríbete, activa esa campanita, dale like, compártelo con todos tus amigos que creas que les puede servir esta información. Si hay una persona que tal vez tenga cáncer, que tal vez tenga diabetes, he visto muchos casos que se puedan revertir esas enfermedades y yo conozco uno de cáncer que ha podido revertir su enfermedad y sanarse solo a base de la alimentación, sin medicamentos, sin tratamientos, nada, solo a base de alimentación. Y es fascinante ver cómo funciona el cuerpo humano, ver cómo se autosana. Y si lo estás escuchando en formato podcast, que ya estamos en todas las plataformas más populares a nivel mundial de podcast, compártelo también en tus historias de Instagram, Facebook, etcétera. De verdad aprecio y quiero lo mejor para ti, por eso te traigo la mejor información siempre. Y nada, te mando un abrazo online y que te cuides. Chao.